Un hombre llamado Alberto Jiménez estaba tomando su ruta habitual durante su descanso para el almuerzo, atravesando un terreno baldío cerca de su lugar de trabajo. El área descuidada, llena de maleza y basura dispersa, era un atajo que había recorrido muchas veces antes. Pero en ese día en particular, algo inusual llamó su atención. Tendido de manera extraña entre la vegetación, estaba lo que parecía ser un árbol de Navidad desechado. Curioso, se acercó. Al hacerlo, notó algo más debajo del árbol: un par de calcetines. Luego, lo que parecía ser las piernas de un maniquí. Al principio, Alberto descartó la idea de que pudiera ser algo siniestro. Su mente se aferraba a la explicación de que solo era un maniquí, una decoración abandonada, quizá una broma. Pero a medida que se acercaba aún más, una terrible comprensión se instaló en él. Esto no era plástico, no era un accesorio. Se quedó paralizado por un momento antes de pedir ayuda. En cuestión de minutos, la policía y los equipos de emergencia llegaron a la escena. El área fue rápidamente acordonada mientras los investigadores comenzaban su trabajo. Pronto, se confirmó la identidad de la víctima. Era Brianna Dennison. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Hoy, este caso estremecedor e inolvidable nos transporta al invierno de 2008, en lo profundo del corazón de Reno, Nevada. Un lugar que Brianna Dennison, de 19 años, llamaba hogar con orgullo. Reno no era solo una ciudad para ella. Estaba lleno de recuerdos, raíces y familia. Para Brianna, era el lugar donde su vida se había desarrollado. A veces de forma hermosa, a veces trágica. Uno de los acontecimientos más tempranos y desgarradores de su joven vida ocurrió cuando tenía solo 6 años. Su padre falleció repentina e inesperadamente. La pérdida sacudió a la familia hasta lo más profundo. Sin embargo, de esa tristeza surgió algo poderoso. Un vínculo irrompible entre Brianna y su madre, Bridget. Las dos se volvieron más unidas que nunca. No eran solo madre e hija. Se convirtieron en un equipo, un dúo que se apoyaba mutuamente frente a los desafíos de la vida con fortaleza y calidez. Brianna solía decir que su madre era su heroína, mientras que Bridget describía a su hija como su corazón. Ese vínculo no pasó desapercibido para quienes las rodeaban. Una de las amigas más antiguas de Brianna, Danielle, quien la conocía desde que eran niñas pequeñas en la guardería, hablaba a menudo sobre la relación única que compartían. Danielle describía a Brianna como un alma gentil, alguien con un corazón bondadoso y una energía brillante que hacía que la gente se sintiera cómoda al instante. Decía que Brianna era, sin duda, una de las personas más genuinas y compasivas que había conocido. Siempre sonriendo, siempre escuchando, siempre buscando maneras de llevar luz a la vida de los demás. Después de graduarse de la escuela secundaria, Brianna se tomó un par de años para explorar sus intereses y definir su camino. Eventualmente, decidió seguir una educación superior, algo con lo que había soñado por mucho tiempo. La costa oeste, con su sol y sus universidades, la llamaba, y California se convirtió en el siguiente capítulo de su viaje. Fue una transición agridulce. Aunque Bridget estaba inmensamente orgullosa de la ambición de su hija, fue difícil verla partir. Pero ambas sabían que era un paso necesario hacia adelante. Y aunque la distancia física entre ellas aumentó, su cercanía emocional nunca vaciló. Mientras vivía lejos de Reno, Brianna se mantenía en contacto constante con su madre. Regularmente enviaba mensajes, llamaba y mandaba fotos. Sin importar lo ocupada que estuviera con la vida universitaria, siempre encontraba tiempo para mantener a su madre al tanto. Ya fuera sobre clases, nuevos amigos, o incluso cosas simples como lo que había almorzado, o un bonito atardecer que había visto desde su dormitorio. Las vacaciones de invierno de 2008 trajeron a Brianna de vuelta a Reno, y su regreso fue recibido con emoción y alegría. Ese enero, se reunió con su grupo de amigos de la infancia.
Habían planeado un fin de semana lleno de diversión. Practicar snowboard durante las frías horas del día y asistir a fiestas cuando salieran las estrellas. Era el tipo de fin de semana juvenil que todos habían estado esperando. Un descanso muy necesario de las tensiones de la adultez que comenzaban a colarse en sus vidas. La noche del viernes 18 de enero, Brianna fue a la casa de su amiga Katie. Katie vivía en una casa alquilada cerca de la Universidad de Nevada, en Reno. Una casa conocida entre sus amigos por su política de puertas abiertas. No era raro que los amigos pasaran por allí o incluso se quedaran a dormir. La atmósfera era casual, un poco caótica, pero segura. O eso creían. Esa noche, según otra amiga, Jessica, estuvo llena de risas y baile. El grupo aprovechó la velada al máximo y finalmente todos regresaron a la casa de Katie en las primeras horas de la madrugada, apretándose en su cama para dormir, o al menos intentarlo. Sin embargo, Brianna encontró la cama demasiado llena y decidió descansar en el sofá de la sala, que estaba justo al lado de la gran puerta corrediza de vidrio. Lamentablemente, esa puerta de vidrio a menudo se dejaba sin seguro. La casa, aunque acogedora y llena de caras conocidas, tenía fama de ser descuidada con la seguridad. La gente iba y venía con frecuencia, y cerrar las puertas no siempre era una prioridad. En ese momento, nadie consideraba esto como un problema serio. Sin embargo, esa decisión los perseguiría. El sábado 19, Brianna pasó parte del día con su madre. Tenía que hacer la lavandería y, después, ambas fueron a ver una película nueva. Pasar tiempo con su madre siempre era algo que valoraba, y disfrutaban esos pequeños y tranquilos momentos entre el caos de planes y fiestas. Esa noche, se suponía que Brianna volvería a salir. Había un concierto programado, pero no se sentía bien. Había contraído un resfriado, y la idea de salir no le resultaba atractiva. Bridget recordó que su hija dijo que tal vez se quedaría en casa. Pero a las 9 de la noche, Brianna había tomado una decisión. Le dio a su madre un cálido abrazo de despedida y prometió mantenerla informada. Más tarde, envió un mensaje preguntando si su madre quería que ella se reportara después de regresar del concierto. Bridget, confiando en el buen juicio de su hija, le dijo que no se preocupara. Después del espectáculo, Brianna y Katie se reunieron de nuevo con Jessica, y el trío abordó un autobús de traslado que se dirigía al Hotel Casino Sam's Regency. La noche aún era joven, y estaban ansiosas por seguir divirtiéndose. En la fiesta, las horas pasaron rápidamente. La gente bailaba, conversaba y disfrutaba la música. Finalmente, Jessica decidió que había tenido suficiente y estaba lista para irse. En lugar de llamar a alguien que conociera, tomó una decisión de la que luego se arrepentiría. Aceptó un viaje de un desconocido en el estacionamiento, un hombre en un SUV. Mientras tanto, Brianna y Katie se quedaron un poco más. Alrededor de las 3:30 de la mañana, consiguieron un viaje de regreso a la casa de Katie con un amigo. Cansadas y con frío, entraron a la casa. Brianna, una vez más, optó por dormir en el sofá cerca de la puerta corrediza de vidrio. Alrededor de las 4 de la mañana, las dos chicas se despidieron. Justo después, a las 4:23 de la mañana, Brianna envió un último mensaje a su novio, que vivía en Oregón. A partir de ese momento, la casa quedó completamente en silencio. Cuando llegó la mañana, Katie y Jessica comenzaron a despertar. Era alrededor de las 9 de la mañana cuando notaron algo extraño. Brianna no estaba en el sofá. Al principio, nadie entró en pánico. Asumieron que se había levantado temprano o quizás había encontrado una habitación libre en el piso de arriba para dormir. Katie fue casualmente a tocar la puerta de uno de los dormitorios vacíos donde pensó que Brianna podría estar y la llamó. No hubo respuesta. Aún así, no parecía algo alarmante. Pero cuando Katie lo intentó de nuevo a las 9:45 de la mañana y todavía no escuchó nada, un nudo de preocupación comenzó a formarse. Comenzó a golpear la puerta. Más fuerte, con más urgencia. Silencio. El pánico empezó a aumentar cuando se dio cuenta de que Brianna no estaba arriba, ni en ninguna habitación. Sus cosas seguían allí. Su bolsa, su ropa, su cargador, todo. Y aún así,
ella no estaba por ninguna parte. Era enero en Reno. Las temperaturas afuera eran brutalmente frías. La nieve cubría el suelo. No había manera de que Brianna hubiera salido sola y sin preparación en la helada oscuridad de la noche. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando Katie tomó su teléfono y llamó a Bridget. Cuando Bridget escuchó que su hija no estaba en la casa y que todas sus pertenencias estaban intactas, su corazón se hundió. Inmediatamente le indicó a Katie que llamara a la policía. Ella misma ya estaba tomando su abrigo y sus llaves. Desesperada por llegar a la casa, aterrada de lo que podría encontrar. Al poco tiempo, la madre de Brianna, su tía y la policía habían llegado a la casa. La urgencia en el aire era inconfundible. El tiempo era vital, y la pista más pequeña podía convertirse en un punto de inflexión. Al llegar a la casa donde Brianna había sido vista por última vez, los investigadores tomaron medidas inmediatas para asegurar la escena y comenzar su examen. Aunque no había señales de una lucha violenta, sin muebles volcados, sin vidrio roto, había señales sutiles pero profundamente inquietantes de que algo no estaba bien. Uno de los hallazgos más preocupantes fue una manta familiar, la misma que Brianna había usado para acurrucarse en el sofá esa noche. Fue encontrada abandonada en el piso de la cocina, lejos del lugar donde ella se había ido a dormir. Eso por sí solo ya era suficiente para generar preguntas. Aún más desconcertante era la ausencia de un pequeño oso de peluche marrón. No era un juguete cualquiera. Brianna lo había llevado con ella esa noche y lo estaba usando como una almohada adicional. Siempre encontraba consuelo en las cosas familiares, un rasgo que, según su madre, le hacía sentir seguridad en entornos inciertos. Pero ahora, ese oso estaba desaparecido, y era el tipo de objeto que uno no dejaría atrás sin una razón. Aumentando la inquietud, se confirmó que la puerta principal de la casa había quedado sin seguro esa noche. Era algo común en casas llenas de estudiantes universitarios, un hábito casual, más basado en la conveniencia que en la precaución. Pero en este caso, pudo haber sido un error fatal. La puerta corrediza de vidrio, junto a la cual Brianna había dormido, también solía quedar sin seguro, dando fácil acceso a cualquiera lo suficientemente decidido a intentarlo. En cuestión de horas, la investigación se intensificó. Equipos locales de búsqueda y rescate fueron activados, y los agentes del orden comenzaron a realizar entrevistas casa por casa en el vecindario circundante. Cada residente, cada hogar, cada transeúnte, cualquiera que pudiera haber visto o escuchado algo esa noche, fue abordado en busca de información. Los compañeros de casa y los invitados que habían estado allí fueron todos entrevistados. Tras una revisión cuidadosa, ninguno fue considerado sospechoso. Sin embargo, algo más perturbó a los investigadores. La almohada que Brianna había usado mostraba un pequeño pero inconfundible rastro de sangre. Aunque la cantidad no era abrumadora, era suficiente para causar alarma. Confirmaba lo que los oficiales empezaban a temer. Este no era un caso de alguien que se había ido por su propia cuenta. Era algo mucho más siniestro. Próximamente, los análisis de laboratorio confirmarían que el ADN pertenecía a Brianna. Siguiendo el procedimiento, los investigadores tomaron muestras de ADN de varias superficies. Una de las muestras más cruciales provino de la perilla de la puerta trasera, un lugar lógico para revisar, dado el diseño de la casa. Y allí, en esa perilla, encontraron ADN de un hombre desconocido. No era simplemente una pieza aleatoria de evidencia, era potencialmente la clave para resolver todo el caso. Al darse cuenta de la urgencia de la situación, la comunidad se unió en una muestra extraordinaria de apoyo. En tan solo unos días, se recaudaron más de $150,000 para ayudar a acelerar el procesamiento de pruebas forenses. Los fondos se utilizaron para agilizar el análisis de ADN y ampliar el alcance de las pruebas. A pesar de estos esfuerzos, ninguna de las muestras coincidió con alguien en el sistema. El ADN del sospechoso fue ingresado en CODIS, la Base Nacional de Datos Genéticos. Aún así, no hubo coincidencia. La persona responsable nunca había sido capturada antes y nunca había sido identificada. Mientras los investigadores trabajaban entre bastidores, Bridget sabía que la clave para encontrar a su hija podría estar en la concienciación pública.
Se volcó por completo en los medios de comunicación, apareciendo en televisión, hablando con periódicos y pidiendo al público que mantuviera el rostro de Brianna presente. Su valentía y determinación conmovieron a personas en todo el país. La gente llevaba cintas azules en señal de solidaridad, simbolizando esperanza y unidad. Se colgaron carteles en todo Reno y más allá. El nombre de Brianna ya no era solo local, era nacional. A medida que las sospechas se inclinaban más hacia un secuestro, el FBI se unió oficialmente al caso. Junto a ellos estaban 2 agentes especializados del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, expertos entrenados en casos difíciles y urgentes. Su presencia aportó herramientas adicionales y más personal. Se trajeron perros policía para rastrear olores, helicópteros escanearon los campos cercanos y voluntarios recorrieron el terreno cubierto de nieve, sin dejar piedras sin mover. Toda la ciudad de Reno, al parecer, estaba buscando a Brianna. Una línea de investigación se centró en el hombre que había llevado a Jessica, la amiga de Brianna, a casa desde la fiesta. Al principio era desconocido, ya que le había ofrecido llevarla en el estacionamiento del casino. La policía pidió que se presentara, y afortunadamente, lo hizo. Tras una entrevista completa y una verificación de antecedentes, los investigadores lo descartaron por completo. El sargento Gerald Rhodes, quien dirigía la Unidad Regional de Notificación a Delincuentes, anunció que los detectives estaban ahora hablando con cada delincuente registrado que viviera dentro de un radio de 1 milla de la casa de Katie. Nadie sería pasado por alto. Las propiedades cercanas también fueron revisadas a fondo, y fue durante una de estas entrevistas cuando salió a la luz algo inesperado. Un vecino, que vivía en la casa de al lado, contó algo escalofriante. En las primeras horas de la mañana de ese sábado, entre las 4:30 y las 5 de la mañana, estaba sentado tranquilamente en su sala con las luces apagadas. Por el rabillo del ojo notó movimiento afuera. Una sombra. Luego vino el sonido de alguien intentando abrir su puerta trasera. No fue sutil. Quienquiera que fuese, estaba aplicando suficiente fuerza como para parecer que intentaba irrumpir. Era un relato profundamente inquietante, pero añadía otra pieza crucial al rompecabezas. Para el lunes 21 de enero, solo 2 días después de la desaparición de Brianna, la búsqueda se había convertido en una operación a gran escala. Cientos de voluntarios avanzaban por la nieve helada, examinando campos, callejones traseros, zanjas de drenaje e incluso levantando tapas de alcantarillas. Helicópteros zumbaban sobre ellos, y cada día más personas se unían al esfuerzo. La dedicación de la comunidad para encontrarla era inquebrantable. En este punto, los investigadores también estaban examinando patrones. Algo en el crimen resultaba inquietantemente familiar. El nivel de planificación, la sutileza, la manera en que el sospechoso se movía, todo apuntaba a alguien que ya había hecho esto antes. Y pronto la policía descubriría exactamente eso. La investigación volvió a los meses previos a la desaparición de Brianna, específicamente a 2 ataques contra mujeres jóvenes que ocurrieron cerca del campus de la Universidad de Nevada, en Reno. El 13 de noviembre de 2007, una estudiante de 21 años caminaba hacia su auto en un estacionamiento cuando de repente fue agarrada por detrás. Luego, el 16 de diciembre, una estudiante internacional de 22 años fue agredida justo afuera de su residencia en las primeras horas de la mañana. Afortunadamente, ambas mujeres sobrevivieron. La segunda víctima, a pesar del trauma, pudo proporcionar detalles clave sobre su atacante. Lo describió como un hombre blanco con algo de vello facial, específicamente vello en la barbilla. Mencionó que tenía los brazos bronceados y musculosos. Aún más específico fue su recuerdo del vehículo del atacante, una camioneta distintiva con luces rojas y azules en el tablero. Incluso recordó un zapato de bebé en el piso del vehículo. Un detalle extraño, pero uno que permaneció en su memoria y ayudó a formar el perfil. Importante. En ambos casos, las autoridades habían logrado recolectar ADN del sospechoso. Cuando el ADN de esos ataques fue comparado con la muestra encontrada en la perilla de la puerta de la casa de Katie, el resultado fue innegable. Una coincidencia. El mismo hombre responsable de esos 2 ataques ahora estaba vinculado con la desaparición de Brianna.
No era solo un sospechoso, era un delincuente serial, y sus crímenes estaban volviéndose más atrevidos, más peligrosos y más calculados. Más evidencia apuntaba a otro intento de allanamiento en la casa de la estudiante de intercambio. Ella se había despertado una noche al escuchar a alguien intentando forzar su puerta trasera. Se había aplicado tanta presión que todo el marco se había deformado hacia afuera. Los ataques habían ocurrido dentro de un radio alarmantemente pequeño, no más de 4 manzanas, concentrados en un tranquilo distrito universitario donde los estudiantes deberían haber podido sentirse seguros caminando a clase o regresando a casa. Pero ahora, con la conexión entre estos ataques clara y aterradora, el enfoque estaba en encontrar a la persona responsable. Había una constante en todo ello. El sospechoso seguía libre. Y la comunidad se estaba quedando sin tiempo. El perfil se había vuelto más específico. Las autoridades ahora creían que buscaban a un hombre blanco, estimado entre 28 y 40 años, con una estatura cercana a 6 pies. Se decía que conducía un SUV o una camioneta con cabina extendida. El tipo de vehículos que son lo suficientemente comunes como para no levantar sospechas, pero lo bastante grandes como para ocultar movimientos o transportar a alguien sin ser visto. El sospechoso había logrado moverse libremente por vecindarios llenos de personas, deslizándose entre las sombras sin ser captado por cámaras de vigilancia. Con creciente urgencia, la policía publicó un retrato compuesto del hombre que se creía relacionado con los ataques anteriores, y posiblemente incluso con una agresión adicional que había tenido lugar en octubre, a solo unas cuadras de la universidad. Aunque no había evidencia de ADN disponible en ese caso, el patrón, la línea de tiempo y la ubicación coincidían demasiado como para ser ignorados. Los investigadores creían firmemente que podría tratarse del mismo individuo, alguien que no actuaba solo por oportunidad, sino con intención. El análisis conductual también decía mucho. Los expertos describieron al sospechoso como alguien que no destacaba en una multitud, alguien que se mezclaba con los demás, quizá un vecino, un compañero de trabajo, alguien que no levantaría ni una sola sospecha. Pero había algo mucho más peligroso bajo la superficie. Con cada nuevo incidente, el nivel de agresión había aumentado. Su método estaba evolucionando, su audacia estaba incrementándose, y la policía temía que, si no se le detenía pronto, las cosas solo empeorarían. En un llamamiento público, las autoridades instaron a la población a aportar cualquier información, sin importar cuán pequeña o aparentemente irrelevante. Estaban seguros de que había otras víctimas o testigos que simplemente no habían comprendido que habían tenido contacto con alguien peligroso. Y cuantas más miradas tuvieran, mayor sería la posibilidad de un avance. A medida que la investigación se intensificaba, el apoyo de la comunidad permanecía firme. Lo que había comenzado como un caso de persona desaparecida se había convertido en una misión. Una misión adoptada por vecinos, amigos, desconocidos y líderes por igual. Más de 300 voluntarios salieron a ayudar en la búsqueda continua a lo largo del río Truckee, uniéndose a los esfuerzos dirigidos nada menos que por la primera dama de Nevada, Dawn Gibbons. Hablando con emoción, prometió que nadie se detendría hasta que Brianna fuera encontrada y su familia tuviera respuestas. También era algo personal para ella. Su propio hijo había asistido a la escuela con Brianna en el pasado. Para ese momento, el caso había trascendido mucho más allá de Reno. Se discutía en todo el país. Más de 5,000 pistas habían llegado a los investigadores, algunas más útiles que otras, y más de 700 hombres presentaron voluntariamente muestras de ADN para eliminar cualquier sospecha sobre ellos. Fue una muestra de apoyo sin precedentes, y le dio esperanza a la familia de que se encontraría justicia. Entonces llegó un descubrimiento trágico. Era el 15 de febrero de 2008, casi un mes después de la desaparición de Brianna. Aproximadamente a 8 millas de la casa donde había sido vista por última vez, un hombre llamado Alberto Jiménez estaba caminando por un terreno baldío cerca de su lugar de trabajo, atravesando la propiedad durante su descanso para el almuerzo. Mientras avanzaba entre la maleza, algo llamó su atención. Parecía fuera de lugar. Un árbol de Navidad descartado de lado. Raro, pero no imposible. Sin embargo, algo en la escena no le cuadraba. A medida que se acercaba,
Notó un par de calcetines, luego lo que parecía ser un maniquí, parcialmente oculto bajo el árbol. Al principio, desechó la idea de que pudiera ser algo más. Su mente se negaba a aceptar la alternativa. Pero cuando se acercó un poco más, la realidad lo golpeó duramente. No era un maniquí, era una persona. Alberto corrió de vuelta a su oficina, claramente alterado, y se lo informó de inmediato a su gerente. Juntos regresaron a la escena y luego llamaron al 911. En cuestión de minutos, las autoridades estaban en el lugar. Un desagüe pluvial aproximadamente a 40 pies de la carretera Sand Hill, a solo unas millas de donde Brianna había sido vista por última vez. El área fue asegurada y la investigación comenzó. En ese momento, la policía declaró públicamente lo que todos temían. Había una fuerte posibilidad de que se tratara de Brianna Dennison. Al día siguiente, el 16 de febrero, se llevó a cabo una conferencia de prensa formal. El subdirector Jim John tomó el podio, hablando con solemnidad. Con profundo pesar, confirmó que se trataba de Brianna Dennison. La determinación oficial fue que había muerto como resultado de un acto criminal. Su familia, sus amigos y toda una comunidad ahora enfrentaban el dolor de una vida trágicamente arrebatada. El ADN de Brianna también fue comparado con el ADN de la perilla de la puerta en la casa de Katie y con el de los ataques anteriores cerca de la universidad. Los resultados eran irrefutables. Todos los casos, la agresión de noviembre, la de diciembre y la evidencia encontrada en la escena de su desaparición, estaban oficialmente vinculados. El sospechoso no era simplemente alguien capaz de un acto terrible. Era un depredador serial, cuyo comportamiento se había vuelto más calculado y peligroso con el tiempo. El área donde fue encontrada Brianna se convirtió rápidamente en un memorial. Flores, velas, cartas escritas a mano y fotos fueron colocadas en el lugar en recuerdo de una joven cuyo espíritu vibrante había tocado a tantos. La pérdida resonó en toda la ciudad como una tormenta silenciosa. Ahora, la búsqueda de Brianna se había transformado en una búsqueda implacable de justicia. El Departamento de Policía de Reno, el FBI, y más de 40 investigadores trabajaban sin descanso, día y noche. Innumerables horas de trabajo, entrevistas, análisis de laboratorio y revisión de casos fueron dedicados a identificar a su asesino. Los letreros de Bring Bree Back que antes llenaban las calles fueron reemplazados con un nuevo mensaje: Bring Bree Justice. En todo Reno, se sentía un ánimo solemne. No era solo el dolor de una familia, era un duelo compartido por miles. Se realizaron vigilias a la luz de las velas en el frío nocturno. Los residentes se reunían, encendiendo velas, rezando y permaneciendo en silencio. Cada pequeña llama simbolizaba una promesa. Brianna no sería olvidada. A pesar de los esfuerzos, las semanas se convirtieron en meses. Las pistas seguían llegando. Algunas creíbles, otras no. Pero seguía sin haber un sospechoso claro. La persona responsable había guardado silencio, había desaparecido, o eso parecía. Mientras tanto, el miedo persistía. La gente comenzó a cerrar con doble seguro puertas que antes quedaban sin bloquear. Los padres vigilaban a sus hijos más atentamente. La ciudad estaba en vilo. Entonces, casi 9 meses después, surgió una nueva pista. El 1 de noviembre, los investigadores recibieron un aviso que daría nueva vida al caso. Una mujer se puso en contacto con la policía con algo inusual, algo que la había inquietado durante algún tiempo. Dijo que su amiga había encontrado un par de ropa interior femenina en la camioneta de su exnovio. ¿Lo extraño? Cuando ella lo confrontó al respecto, su reacción fue defensiva, extraña, incluso sospechosa. No pudo dar una respuesta clara. Lo desestimó. Pero algo no encajaba. Profundizando más, la policía descubrió más detalles. El hombre en cuestión se había mudado abruptamente de Reno poco después de que Brianna fuera encontrada. Había vivido en el área desde 2002, pero se marchó sin aviso. Aún más curioso, había vendido la camioneta que poseía en el momento de la desaparición. Su nombre era James Michael Biela, un trabajador de la construcción de 27 años. Biela había servido en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y era conocido por ser hábil en artes marciales.
tenía fama de ser físicamente fuerte, callado y reservado. Los investigadores descubrieron que había trabajado previamente en proyectos de construcción en el campus de la Universidad de Nevada, lo que le daba conocimiento del área y, posiblemente, acceso a lugares que pocos sabrían cómo recorrer. En el momento de los ataques, nunca se le había tomado una muestra de ADN, ni durante arrestos previos ni en revisiones rutinarias. Pero ahora que estaba en el radar, el equipo investigador tomó una decisión crucial: ponerlo bajo vigilancia. Cuando la policía se puso en contacto con él por teléfono para iniciar una conversación, algo llamó la atención. Nunca preguntó de qué se trataba la llamada. No hubo curiosidad, ni confusión, ni la típica pregunta de ¿de qué se trata esto? Fue inusual. La mayoría de la gente, cuando se les dice que la policía quiere hablar con ellos, quiere saber por qué. Pero James simplemente lo aceptó y siguió adelante. Para investigadores experimentados, esa falta de interés levantó una silenciosa bandera roja. Al día siguiente, James Biela se reunió en persona con los oficiales. Durante esa conversación, se negó a proporcionar voluntariamente una muestra de ADN, una decisión completamente dentro de sus derechos legales, pero que también aumentó la sensación de inquietud alrededor de él. Cuando se le preguntó dónde había estado la noche en que Brianna Dennison desapareció, James afirmó que había pasado la noche con su novia. La policía verificó ese dato de inmediato. Entrevistaron a la mujer en cuestión, y su respuesta contradijo completamente la de él. Ella dejó claro que él no había estado con ella la noche en cuestión, destruyendo su coartada. Cuando se le preguntó si permitiría que se tomara una muestra de ADN de su hijo, ella accedió. Y esa decisión pronto se volvería crucial. Usando el ADN del niño, los analistas forenses pudieron determinar que su padre biológico, James Biela, era una coincidencia extremadamente probable con el ADN masculino no identificado encontrado en la perilla de la puerta en la casa donde Brianna había desaparecido. La coincidencia no era exacta, pero la relación biológica era lo suficientemente estrecha como para justificar una acción inmediata. El 25 de noviembre de 2008, cuando James llegó a recoger a su hijo pequeño del preescolar, los oficiales estaban esperando. Fue detenido sin incidentes y se le exigió formalmente proporcionar una muestra de ADN. Ya no había marcha atrás. Cuando llegaron los resultados del laboratorio, fueron inequívocos. Era una coincidencia. Esa noche, la policía de Reno emitió un comunicado oficial anunciando un avance importante. El mismo ADN también vinculaba a Biela con las 3 agresiones previas contra mujeres en los alrededores del campus de la Universidad de Nevada, Reno, desde octubre hasta diciembre de 2007. James Biela fue acusado oficialmente y durante la lectura de cargos se declaró no culpable. Para la comunidad, la reacción fue una mezcla de alivio sombrío y una silenciosa rabia. Alivio porque finalmente se había identificado a un sospechoso, pero un profundo dolor renovado por la realidad de la pérdida. Y frustración porque había tomado tanto tiempo llegar hasta ese punto. Entonces, ¿quién era exactamente James Michael Biela? Para muchos, era una figura tranquila y discreta. Los vecinos recordaban a Biela de manera vaga. Un vecino recordó que él había estado ausente durante varios meses alrededor del tiempo de la desaparición de Brianna. En la audiencia preliminar, la sala del tribunal estaba llena. Más de una docena de testigos fueron llamados a declarar. Sus testimonios ofrecieron una imagen más clara tanto de los ataques como de la línea temporal alrededor del caso de Brianna. Lo más notable fue que las 2 mujeres sobrevivientes de los ataques anteriores dieron testimonios valientes y emotivos. Una de ellas describió haber sido atacada en un aparcamiento adyacente a la estación de policía del campus, una ubicación que hacía aún más inquietante la audacia del asalto. Ella pudo identificar positivamente a James Biela como el hombre que la había agredido. La segunda mujer explicó que, aunque nunca vio el rostro de su atacante, pudo describir su camioneta con detalle sorprendente. Esa información resultó importante cuando se descubrió que las fibras grises encontradas en su ropa coincidían con las recogidas del interior del vehículo de Biela. La evidencia seguía acumulándose. A Biela se le negó la libertad bajo fianza, y el fiscal del distrito declaró que, aunque aún no se había tomado una decisión sobre si buscar la pena de muerte, todas las opciones estaban sobre la mesa,
Inicialmente, Biela les dijo a sus abogados que quería testificar en su propia defensa, pero después de revisar la evidencia y la estrategia, revirtió esa decisión y permaneció en silencio durante el juicio. Su equipo de defensa argumentó que había inconsistencias entre los 3 ataques y sugirió que tal vez más de un perpetrador había estado involucrado. Sin embargo, el peso abrumador de la evidencia forense y testimonial contaba una historia diferente. La fiscalía también llamó a John Lamb, el antiguo supervisor de Biela. Lamb compartió algo profundamente inquietante. El mismo día en que Brianna fue encontrada, James Biela renunció a su trabajo, recogió su último cheque y dejó la ciudad. Cuando Lamb le preguntó cómo se sentía acerca del hallazgo, Biela supuestamente dijo: «Probablemente se lo merecía», y luego esbozó una sonrisa. Aunque la defensa argumentó después que Biela tenía un sentido del humor oscuro y que ese comentario había sido una broma inapropiada, no una admisión de culpabilidad, la sala del tribunal quedó en silencio ante la gravedad de esa declaración. Las implicaciones eran difíciles de ignorar. El juicio se desarrolló a lo largo de 3 semanas cargadas de emociones. Familiares, expertos forenses, antiguos amigos y sobrevivientes subieron al estrado. La fiscalía construyó metódicamente su caso, presentando cada detalle, cada conexión. La defensa trató de introducir dudas, pero la corriente ya había cambiado. Luego, en el día final, el jurado se retiró a deliberar. Eran 12, 7 mujeres y 5 hombres. Y eligieron a un portavoz que hablaría en nombre del grupo. Pasaron más de 6 horas deliberando, revisando cuidadosamente la evidencia por última vez. Fue declarado culpable de múltiples cargos: asesinato en primer grado y secuestro en primer grado. Para la comunidad de Reno, y especialmente para los seres queridos de Brianna, fue un veredicto que trajo tanto cierre como tristeza. Justicia, sí, pero también el recordatorio innegable de que una vida llena de promesa había sido arrebatada demasiado pronto. Pero el proceso legal estaba lejos de terminar. Con el veredicto de culpabilidad, el caso pasó a la fase de penalización, una segunda parte del juicio en la que el jurado tendría la tarea de decidir el castigo de James Biela. Las opciones eran las más graves posibles: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. Durante esta fase, la defensa presentó testigos de carácter con el fin de presentar circunstancias atenuantes. Los hermanos de Biela subieron al estrado, hablando de su infancia compartida y del trauma que habían experimentado. Describieron una crianza marcada por dificultades significativas. Su testimonio fue emotivo, pintando el retrato de un niño que había crecido en el caos y llevó ese dolor a su vida adulta. Los abogados de Biela se apoyaron fuertemente en este argumento, afirmando que su pasado problemático, junto con el hecho de que no tenía condenas penales previas, debía ser suficiente para salvarle la vida. Instaron al jurado a considerar la cadena perpetua sin libertad condicional. Pero, a ojos del jurado, la magnitud de sus crímenes superaba ampliamente cualquier circunstancia de su pasado. Deliberaron una vez más y regresaron con una decisión unánime. James Michael Biela fue sentenciado a muerte. Poco después de la sentencia, el fiscal del distrito se dirigió a los medios de comunicación y al público. En una declaración, reflexionó sobre el peso del proceso, diciendo: «Casos como este siempre fortalecen mi fe y creencia en el sistema de jurados. Nunca es fácil, pero cuando se hace justicia de una manera justa y exhaustiva, importa». El 18 de agosto de 2010, un juez firmó la orden de ejecución, formalizando la sentencia dictada por el jurado. Bajo la ley de Nevada, esa sentencia es revisada automáticamente por la Corte Suprema de Nevada, lo que significa que aunque el veredicto era definitivo en el tribunal de primera instancia, el caso entraría en una nueva fase de revisión en apelación. Para Bridget, la madre de Brianna, este fue un momento de fortaleza, resiliencia y amor inquebrantable.